Bien, primeramente vamos a escuchar una entrevista que se le hace a la esposa de Gigi Ávila, un gran siervo de Dios. Todo el mundo lo conoce, bueno, mayormente la gente de habla hispana, los latinos mayormente conocemos al siervo Gigi Ávila, un hombre muy usado por Dios. Pero hay algo que queremos rescatar de esta entrevista que se le hizo a su esposa, y no es para contender, sino es para que abramos los ojos, ya que hoy día mucha gente se está dejando llevar por doctrinas de hombres, sin consultar a Dios, sin consultar a la palabra, y están moviendo las masas. Pero esta entrevista tiene unas declaraciones muy importantes en lo personal, y sé que también a ustedes les va a interesar. Hay muchos que ya lo han visto, pero no sé si ya se dieron cuenta de las declaraciones que da la esposa de Gigi Ávila. Primeramente hablamos de la conversión de Gigi Ávila, un gran siervo de Dios. Después ella habla de su conversión, primeramente cómo se convirtió Gigi Ávila, quién fue el que le predicó. Eso es importante saber también, dónde y cómo aceptó a Cristo, ya que yo una vez escuché un pastor que dijo, y esto lo dijo un pastor, yo se lo voy a comentar a ustedes, y él me lo dijo a mí, que supuestamente Gigi Ávila se había convertido en una campaña, pero es mentira. Aquí su esposa está declarando cómo se convirtió este hombre y cómo Dios empezó a usar su vida más adelante. Y cuéntanos, ¿cómo fue la conversión del hermano Gigi? ¿Qué es lo que ocurrió con él? Bueno, a Gigi le dio como una reuma, como se dice allá, no sé cómo ustedes lo dirán, pero le dio reuma, y entonces ya él no podía hacer los squats con las pesas, no podía caminar casi, tuve que inventarle un bastón de un palo de escoba, y viendo un programa, porque ya no podía hacer ejercicio, ya no podía hacer nada, y cayó en un programa evangélico de Oral Roberts. Oral Roberts. Y ahí pues él no le interesó en nada aceptar a Jesús como su Salvador. Lo que él quería era ser sano. Claro, ya. Y entonces son muchas las personas que vienen a Cristo para eso, ¿sabes? Pero Dios tiene misericordia de uno. La cuestión fue que Gigi se convirtió al Señor. Se fue al cuarto, hizo lo que Oral Robert dijo: puica tu rodilla y ora a Dios, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Bien, ahora nos damos cuenta también cómo posteriormente, después de que Gigi acepta a Cristo, su esposa tiene una experiencia con el Señor, consecuencia que fue de las oraciones de su esposo, de los ayunos de su esposo. Cuando pongo el cuerpo en la cama, pero no la cabeza, no llegó a la almohada, me levantan así en el aire. Y mi cuerpo empezó a temblar. Aleluya. Y yo no podía controlarlo. Yo quería controlar aquello, pero no podía. Se me cerraron los ojos, se me abrió la boca, empecé a alabar a Dios y la mente estaba bien. Y yo decía, eso le pasa a los pentecostales de lo que yo me estoy riendo. ¿Viste? Precioso. Y ahí fue que estuve 15 minutos en esa bendición, como para que supiera el Señor yo que no se me iba a olvidar eso. Cuando desperté, cuando mi marido despertó, ya yo estaba levantada, que caminaba como en espuma. Y entonces me mira así, poniéndose las medias, me dice, ya, ¿qué te pasa? Que te veo tan distinta. Y dije, yo no sé lo que me ha pasado, pero me siento tan bien. Y me senté a contarle. Y él se alegró tanto, porque hacía 3 meses que estaba orando por mí, y cada día me ponía peor. Aleluya. Pues imagínese. Y entonces ahí él me dijo, no me sirva desayuno, que hoy yo voy a darle gracias al Señor. Se fue para la escuela en ayuno, y yo le dije, me dejas el carro ahí, que yo lo necesito. Ahí está la llave. Y ese día yo recogí todo lo que yo sabía que no era agradable a Dios. A continuación, Gigi habla sobre qué pasó después de que se convirtió. Ella dice y declara algo muy importante. Hermano Gigi había aceptado a Cristo, su esposa había aceptado a Cristo, pero todavía no eran miembros de una iglesia en sí. Una de las cosas que me impresiona, hermana Gigi, es que ustedes no habían ido a la iglesia, o sea, ustedes no eran miembros de una congregación, no habían asistido a una escuela dominical, no habían oído un estudio bíblico, no habían escuchado la prédica de un pastor,
y sin embargo Dios le había revelado que todas esas cosas que eran idolatría, los muñecos, los rosarios, los crucifijos, y todo eso que era vanidad desapareció. O sea, eso va a entender entonces que el poder de Dios es extraordinario. El hermano Gigi asistía a una iglesia metodista y la hermana Yeya asistía de vez en cuando con él y ella tenía problemas con él porque ella era católica y el hermano era de la iglesia metodista. Pero no eran miembros, solamente llegaban, se congregaban, pero no eran miembros, ella misma lo declara. De ahí posteriormente sintieron la necesidad de congregarse, como lo hicieron. Mi marido ya iba a la iglesia metodista. Ya. Esa eran mis peleas, porque él es evangélico y yo católica. Okay. ¿Me entiendes? Ya. Y entonces él iba a la metodista. Y entonces yo pues me iba con él a la metodista. El pastor apareció en mi casa un día y me dice, hermana Yeya, ¿por qué usted no se hace miembro de la iglesia, de mi iglesia? Porque allá ustedes están congregándose. Y yo le dije, me quedé sorprendida, hermano. Yo le dije, hermano, la cabeza del hogar es Gigi. Yo no puedo decidir nada porque él es el que tiene que decidir esa parte. Y entonces se fue. Y hermano, y yo aprendí a vestir como los pentecostales, porque yo me paraba en la puerta de mi casa a ver las hermanas de la iglesia cuando salían. A continuación también nuestra hermana Yeya declara que la iglesia metodista en esos tiempos, y yo estoy seguro que no solamente la iglesia metodista en esos tiempos, sino que hay muchas iglesias en estos tiempos que parecen a la iglesia metodista, no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo y no dejan que el Espíritu Santo sea quien gobierne, no dejan que el Espíritu Santo sea el que dirija, que ministre. Muchos dicen que para qué hablar tantas lenguas, que no hay que hablar tantas lenguas, que no es necesario. Óigame, pero si esos son señales del Espíritu Santo, ¿sí? Está escrito en la palabra, en el libro de los Hechos, y el Señor dijo que recibiríamos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si no tiene en ti el Espíritu Santo y sus señales, como hablar lenguas, echar fuera demonios, en el nombre de Jesucristo, entonces algo está pasando ahí. Como bien dice nuestra hermana Yeya, que cuando veían que alguien, el Espíritu Santo lo empezaba a ministrar y empezaba a hablar lenguas, o hacer alguna manifestación del Espíritu Santo en la persona, lo sentaban. Precisamente hay muchas iglesias hoy día que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, la cual yo les digo deben de tener cuidado porque la iglesia primitiva era llena del poder del Espíritu Santo. Así que no solo la iglesia metodista, sino también muchas iglesias de hoy en día, de muchas iglesias en las que se meten tantos estudios aquí, estudios allá en la palabra, y ellos terminan luego negando las manifestaciones del Espíritu Santo y lo confunden con apostasía. No se me confundan, porque la apostasía verdadera se les ha metido en la iglesia a pastores que gritan y dicen a voz en cuello que son sendas antiguas, pero yo les voy a hacer una pregunta: ¿a qué le llaman sendas antiguas? Si en el libro de los Hechos se habla sendas antiguas, que es la iglesia primitiva, que son sendas antiguas, era guiada completamente por el poder del Espíritu Santo y hablaban lenguas, porque el hablar lenguas edifica uno mismo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Corintios, él lo explica de esa forma. Amén. Entonces, tengamos cuidado, pastores, si ustedes mismos no están permitiendo que en su iglesia el Espíritu Santo dirija y ustedes se oponen a la manifestación del Espíritu Santo. Vemos aquí cómo ella declara, nuestra hermana Yeya, que el hermano Gigi salió de una iglesia de esas, metodista ahí, pero muchas que no son metodistas, pero parecen metodistas por lo que están haciendo. El hermano Gigi salió de ese tipo de iglesia. Bueno, la iglesia metodista en Puerto Rico, aquí hay una iglesia que es metodista pentecostal. La iglesia metodista es como la metodista episcopal, que no son pentecostales. Ellos no creen en las lenguas, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero usted dice que tenían una iglesia pentecostal. Y si al estar en una iglesia metodista, ¿cómo el hermano Gigi logra entender que necesita ir a una iglesia pentecostal? ¿Fue porque comenzó a experimentar el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? Yo no sé, yo no le sabría decir, pero usted sabe que en aquel tiempo la iglesia metodista no creía en lenguas. Y cuando venía cualquier manifestación del Espíritu Santo, lo sentaban.
Bien, a continuación la hermana Yeya hace una declaración importantísima, ya que muchos pastores están diciendo que él no es miembro de una iglesia, que están en rebeldía, y algunos se atreven a decir que acarrean maldición, que dónde está tu pastor, quién es tu pastor, y pastores pastoreando pastores, pero perdónenme, pero a mí la palabra me dice que los pastores pastorean ovejas, ¿sí? Entonces los pastores pastorean ovejas, no pastores. Pastores no pueden pastorear evangelistas. Que me demuestren bíblicamente donde un pastor va a pastorear un evangelista, o donde un pastor pastorea a otro pastor, que me lo demuestren bíblicamente. Pero el Señor Jesucristo, que fue el Señor, fue el pastor de los apóstoles. El Señor Jesucristo fue el pastor, fue el evangelista, fue el profeta, fue el apóstol y el maestro de los apóstoles. Él fue el todo, tenía los 5 ministerios al mismo tiempo. El Señor Jesucristo lo ejercía y Él enseñó a los apóstoles. Amén. Pero ahí en adelante los apóstoles eran los que se encargaban de llevar el fundamento. Entonces, a partir de ahí, no hay citas bíblicas que digan que un pastor tiene que pastorear a otro pastor. Amén. Entonces, la hermana Yeya declara algo muy importante. Dice que ellos nunca fueron miembros de una iglesia. Ellos se congregaban, porque es bíblico y tenemos que congregarnos. Ellos dicen, se congregaban, visitaban, pero nunca fueron miembros de una iglesia. Porque el hermano Gigi tuvo el llamado, primero la conversión, después el llamado. Entonces, cuando sale en el llamado, fíjese, él no tenía pastor. Porque acá en México los pastores andan diciendo que si el evangelista no tiene su pastor, está en rebeldía. Perdónenme, y con la palabra, si usted me dice dónde está eso, que ustedes están diciendo que si el evangelista no tiene su pastor, está en rebeldía, entonces yo les voy a hacer caso a ustedes. Pero mientras ustedes no me demuestren bíblicamente lo que ustedes dicen, porque el rudimento de hombres y doctrina de hombres de muchas iglesias, de muchos movimientos, no están basados en lo que dice la Escritura. El evangelista Gigi Ávila no tenía pastor y era evangelista. Porque muchos dicen que tienen que tener su pastor los evangelistas, pero miren, pastores que dicen que son sendas antiguas y lo gritan a voz en cuello, y ustedes que dicen que el evangelista debe tener un pastor, pues miren la fuerte declaración que hace la hermana Yeya, que el hermano Gigi Ávila no tenía pastor. Su pastor era Jesucristo, así como el pastor de usted y como mi pastor primeramente se llama Jesucristo. Si usted es una oveja, sujétese a su pastor, pero si usted tiene ministerio, evangelista, profeta, apóstol, entonces usted no puede sujetarse a un pastor. Ministerio de maestro, el ministerio el más chico, pero es el más grande, porque es el que enseña. Porque él dijo, id y hacer discípulos. Y el tema del llamado al ministerio, porque bueno, hasta ahí ustedes eran miembros de una iglesia, pero después el hermano Gigi comenzó... No fuimos miembros de la iglesia. No nos hicimos miembros, visitábamos. Visitaba la iglesia. No fuimos miembros de la iglesia. No nos hicimos miembros, visitábamos. Visitaba la iglesia. A continuación, nuestra hermana Yeya nos platica sobre el llamado al ministerio del hermano. Entonces, el Señor mismo, Jesucristo, le empezó a abrir puertas al hermano para ir a predicar a las iglesias. A él lo invitaban, dice. Él no estaba llamando por teléfono, él no estaba enviando un mail para ver qué pastor le invitaba o qué pastor le abría puertas, como yo conozco pastores evangelistas que dice, hermano, agéndame allá, o oye, el pastor no me podrá ahí permitir predicar. No. Jesucristo es el que te abre las puertas. Mire, si el hermano Gigi, que no tenía pastor, aquí en lo terrenal, porque su pastor era Jesucristo, fíjense, estaba en rebeldía, como muchos dicen que si no tienes tu pastor y eres evangelista, estás en rebeldía. Entonces, ¿por qué el Señor le empezó a abrir puertas? ¿Amén? ¿Por qué el Señor se empezó a glorificar? ¿Por qué el Señor hizo de él un ministerio grande? Porque él se basó y se fundó en la palabra, no en rudimentos de hombres, no en doctrinas de hombres, de movimientos, porque hay muchos movimientos que están haciendo lo que quieren con la gente y con el pueblo. Muchas cosas antibíblicas de las cuales no voy a hablar ahorita, porque nos estamos centrando en las declaraciones de la hermana Yeya. Por si ya habían visto la entrevista y no se habían percatado de esto, aquí lo tienen. ¿Cómo fue ese momento cuando el Señor ya confirma en el corazón, en el espíritu del hermano Gigi, que debía dedicarse a predicar? Bueno, a él lo invitaban las iglesias a predicar, ¿ven? Y él iba, pero los fines de semana o por las noches cuando era cerca, y nosotros los acompañábamos.
Yo lo acompañaba, las nenas tocaban sus instrumentos y yo dirigía el culto. Y él, si era al aire libre, se tenía que trepar a los techos de las casas a poner las bocinas, porque él no se conformaba con que estuvieran abajo en el piso, no, él tenía que ser allá arriba donde todo el mundo abarcara bastante área. Y así fue como hicimos eso así, y los fines de semana, pues Gille, si no lo invitaban, él buscaba, predicaba en la calle, hermano, y lejos. Campo lejos. Un día me dice, Yeya, tengo que hablar contigo. Ahí yo temblé, hermano. Siento el llamado del Señor a predicar, mañana voy a renunciar. Así tajante. Mañana voy a renunciar al departamento de educación. Yo me le quedo mirando así. No dije nada, hermano. Con todas las experiencias que yo había pasado con el Señor, ¿qué voy a decir? A continuación, nuestra hermana Yeya también declara cómo el Señor le empezó a abrir puertas en República Dominicana, es decir, la primera vez que sale el evangelista allí Ávila de Puerto Rico, de Camuy. La primera vez que él sale de su tierra, porque el Señor le empezó a abrir puertas. Fíjense qué es lo maravilloso, dejarse llevar por el Señor, por el Espíritu Santo, por lo que Él dice, porque déjeme decirle que Dios habla, Dios da sueños, Dios habla en sueños, en visión nocturna, como dice el libro de Job. Él habla audiblemente, porque déjeme decirle que hay iglesias que se dicen ser cristianas de senda antigua que no creen que Dios todavía habla, que Dios todavía da sueños, que Dios habla de la manera que Él quiera. Nosotros no vamos a limitar y a decir cómo Él tiene que hablarnos. Está escrito cómo Él le habla a sus profetas, cómo Él habla y trata con los apóstoles, cómo Él habla a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, cómo Él habla a su pueblo, a las ovejas, porque hay pastores, hay profetas y apóstoles. Es verdad que hay apóstoles y profetas desviados, descarriados, que se les conoce por allá de la prosperidad, eso déjenme decir, ya tienen su recompensa. Pero la Biblia a mí me dice en el libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía, que era la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, que ahí habían profetas, amén, y habían apóstoles, no solamente el apóstol Pedro, no solamente el apóstol Pablo, sino que también habían más apóstoles. Y eso después lo podemos ahorrar bíblicamente, porque ahora me interesa mucho lo que dice nuestra hermanita Yeya. Sin embargo, fíjense bien cómo Dios abre puertas, ¿sí? Hay que tener cuidado con esos hermanos que dicen o no creen que Dios habla, porque yo que ya hablé con un hermano y le dije, mira, a mí el Señor me habló y me dio una instrucción y me dijo esto, y él me contestó, un hermano de años que conoce la palabra, me dijo, yo no sé cómo es que Dios te habla, me dice, y le dije, mira hermanito, te voy a dar un consejo, porque él dice, a mí nunca Dios me ha hablado, mira, si quieres que Dios te hable, tienes que encerrarte más a escuchar su voz, tienes que meterte en intimidad con Dios, tienes que meterte más en oración, tienes que buscar más de la presencia de Dios para que Él te hable si no te ha hablado. Porque muchos no creen en estas manifestaciones que son de Dios, que son del Espíritu Santo, del mismo Jesucristo. Que lo invitó un día a predicar una noche y yo fui con él porque era fin de semana. Y predicó y estuvimos allá y nos quedamos allá y al otro día regresamos después de la campaña. Y él lo invitó para ir a Santo Domingo. Hermano, vamos para Santo Domingo que yo tengo obra allá. Y Gille le dice, bueno, si Dios me confirma, voy. Entonces él se puso a orar, pero como ya yo había oído, que también me puso a orar. Y oré, y a quien Dios le confirmó fue a mí, no a él. Ah, fue a usted. No fue a mí. Y yo me preguntó a la semana, y yo le dije, bueno, yo tuve este sueño. Llamó por teléfono, mi hijo, y salimos los dos para Santo Domingo. 41 días estuvimos por allá, creo. 41 días. O 21 o 41 predicación. Yo tuve que irme a predicar también para otras iglesias porque la gente lo acaparaba tanto y no nos daba el tiempo. Mi hermana Yeya hace una declaración muy importante también, que está escrito, es bíblico. Dice que el hermano Gille nunca fundó una iglesia, nunca plantó una iglesia, porque el evangelista no tiene por qué ir a plantar o a fundar iglesias. Amén. Por eso el Señor dejó los 5 ministerios, porque quienes no reconocen los 5 ministerios, pero déjeme decirle que los 5 ministerios están reconocidos en la Biblia, son bíblicos, y si usted piensa que puede saltar una autoridad, como por ejemplo la autoridad de Dios,
y usted es evangelista o es pastor y va y quiere poner una iglesia en otro lado, perdóneme, pero primero tiene que decirle al Señor, si Él le dice que lo haga, lo hace. Y si usted no le ha dicho nada al Señor, no lo tiene que hacer. Porque en la Biblia, en la iglesia primitiva, los que fundaban iglesias eran los apóstoles. Eran los que llevaban el fundamento, los que enseñaban. ¿Amén? Los evangelistas eran los que predicaban, como Felipe. Felipe, que fue un evangelista. No estoy hablando de Felipe el apóstol. Felipe, el que fue diácono, que era lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Este hombre descendió a Samaria, dice el libro de los Hechos, y él predicó ahí. Después llegaron los apóstoles a llevar el fundamento, como el apóstol Pablo llevaba el fundamento. La Biblia dice que Pablo, el apóstol, hacía viajes misioneros, pero eran apóstoles, no eran misioneros. Entonces hay unas cosas por allá que los rudimentos de hombres han cambiado de nombre, han cambiado los puestos, porque dicen el evangelista tiene que sujetar a un pastor, perdóname, pero la Biblia habla de que el evangelista es autoridad, el pastor es autoridad, son autoridades puestas por Dios también, aparte de las que existen legales, porque vivimos en una nación, tenemos que respetar las leyes, pero si el profeta, el apóstol, o el maestro son autoridad, si el evangelista es autoridad, también tienen que sujetarse a él. El evangelista no puede sujetarse a un pastor. Si usted me lo demuestra bíblicamente, entonces yo voy a hacer un video pidiendo disculpas, donde es verdad, todos se sujetan bajo el pastor, porque eso es lo que tienen los rudimentos de hombre de hoy en día. Muchos movimientos están diciendo que todos están bajo el pastor, pero perdóname, pero no puede ser así. La palabra a mí me dice otra cosa. Los rudimentos de hombre, que es la verdadera apostasía que se le metió hasta por debajo de la cama donde duermen los pastores que gritan sendas antiguas, que no se han dado cuenta que la verdadera apostasía se les metió y ellos piensan que son sendas antiguas haciendo cosas antibíblicas. Es que el hermano Gigi Ávila nunca plantó iglesias en ningún país. Ah, no. Eso, lo de él eran oficinas. Sí. Oficinas. Donde quiera que él iba, él establecía una oficina y dejaba gente trabajando, pero del mismo país. Claro. Pero en cuestiones de edificar iglesia, lo que había en el ministerio, en el edificio como tal, era un salón de oración, un salón en el cual la gente que no está trabajando, pues a cualquier hora, mientras Gigi tuvo vida, lo mismo de noche que de día, a cualquier hora, el ministerio estaba abierto, especialmente ese salón, que estaba en el tercer piso, está todavía en el tercer piso, ¿ves? Pues Gigi no, Gigi en ningún lugar, ni en Puerto Rico, pueden utilizar el nombre, Claro. pueden poner lo que quieran, pero que Gigi Ávila haya dicho, me lo hubiera dicho a mí. Una de las últimas declaraciones que nuestra hermana ella habla es de que el ministerio Cristo viene, no tuvo iglesia y no tiene iglesia. ¿Amén? Porque el Señor dejó los ministerios y Él sabe lo que hizo. Ahora, muchos por allá andan diciendo que, a ver, ¿de qué movimiento eres? ¿Quién es tu iglesia? ¿Quién es tu pastor? Este ministerio que traes, ¿qué movimiento estás? Óyeme, eso es antibíblico. En la iglesia primitiva no existía eso. Si queremos verdaderamente hacer sendas antiguas y andar como la iglesia primitiva anduvo, dejémonos de rudimentos de hombres, dejémonos de movimientos y seamos del verdadero cuerpo de Jesucristo, así como está establecido en la iglesia primitiva, que es la iglesia de Jesucristo, llena del poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Ahí nunca me declara la palabra que los pastores van a pastorear pastores, porque hay pastores que hacen movimientos y tienen debajo 30 pastores. Óyeme, pastores pastoreando pastores, ¿cómo está eso? Es imposible que un pastor pueda pastorear pastores. Eso también es antibíblico. Entonces, ministerios que Dios ha levantado no tienen por qué venir respaldados de un pastor o venir respaldados de una iglesia o de un movimiento. Tengan cuidado. Como el ministerio no tiene iglesia, los mismos que trabajan tienen que ir a sus iglesias y le diezman a sus iglesias, porque así dice la Biblia. Sí. Los diezmos al alfolí.
Y como yo digo, los dones son irrevocables y también el llamado de Dios. Y si mi marido tuvo un llamado casado, pues la costilla también tiene el llamado. Cierto que el evangelista era él, pero yo era la atalaya. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a hacer una introducción corta al estudio en este capítulo, empezando con el verso 4. Bendito sea el Señor. Verso 4 dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno mismo. Es un punto elemental, pero que no podemos pasar por alto nunca. Hay muchos dones del Espíritu, pero hay un solo Espíritu. Y todo viene por ese Espíritu, y no hay otra alternativa nada más que dejarle a Él que vaya y se manifieste en el cielo. Y ha glorificado el nombre de Dios. Y añade la Biblia, verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno mismo. Un solo Espíritu, un solo Señor. Ministerios tienen que estar en manos del Señor. Los dones, manifestaciones del Espíritu, no el de la carne de nosotros. El del diablo, mucho menos. Y no solamente el Espíritu Santo de Dios. Y ha glorificado Jesús. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que las obra, todas ellas en todo. Y fíjense que se nos muestra que hay diversidad de operaciones. Y a veces gente le quiere que las cosas sucedan como él le gusta, como él se le antoja, o en el método con que él simpatiza, pero no es así. Hay diversidad de operaciones. Dios se manifiesta en diversas formas, como él quiere. Lo importante es que sea por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo es? Es el problema de Dios. Pero lo importante es que venga por el Señor. Por eso pidamos, le ponemos a criticar a veces formas un poquito raras que aparecen de manifestación del Espíritu, o de formas como yo uso ciertos hombres, porque puede ser de Dios porque hay diversidad. Formas variadas de Dios operar. Y yo he medio raro a veces. Hay que cuidarse. Si es de Dios, déjelo al que lo haga como él quiera. En una ocasión el Señor manifestó sanidad divina y que dio el oro, le echó salida, hizo una mezcla toda sucia allí, asquerosa, y que la puso de corazón y dijo: vete a la ahora. Mira, si están en la lengua larga hoy en día, como está la lengua larga de Jesucristo. El hombre se lavó y cuando se lavó veía claramente, eso es lo que tenía que ver, que veía. Es decir, que hubo una manifestación rarísima, porque la sanidad vive por el Espíritu Santo. Era una manifestación rara del Espíritu. Ese es Dios, nosotros todavía, el mismo Dios. Y está claro así. Hay diversidad. No ciñan a Dios a un patrón, ni le metan en un tubo de ensayo que no se lo certifique, déjenle que él trabaje como él quiera y como él le dé la gana, que él sabe lo que hace. Lo importante es asegurarnos que es el Espíritu Santo, eso sí. Entonces el Espíritu, él ¿qué tiene que trabajar y obrar? Se ha glorificado el nombre de Dios. A cada uno, sin embargo, se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Entiendan eso claro, hermano. Ese es el punto que hoy en día no se entiende. Que a todo el mundo se le da la manifestación del Espíritu. No puede haber un mueble sentado allí, en una esquina, haciendo nada en una iglesia. Eso no es. Todo el mundo tiene que tener la manifestación del Espíritu Santo. En una u otra forma, porque dice aquí claro que a todo el mundo, porque si el cristiano está en el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo no hay muebles, en el cuerpo de Cristo todo el mundo tiene que dar fruto. Y el que no da fruto, dice la Biblia, será cortado y echado al fuego. Eso es palabra de Dios, hermano. Ahora, a cada cual se le da la manifestación del Espíritu, como Dios quiere, o conforme a su fe. Usted tiene derecho a demandar también, a pedir, y a bajarse y a pelear por conquistar victoria grande. Y Dios dice que conforme nuestra fe no. Y eso para el bien común. Quiere decir que
en todo, incluyendo los dones del Espíritu, el Señor predica unidad. Este es el punto clave de la iglesia del Señor hoy en día. Que estamos desmembrados, como si yo pusiera un cuerpo aquí ahora y le arrancara un brazo y le tiraran a aquella esquina más aquel piano que está. Y le arrancaron otro brazo y le tiraran en la puerta del hilo. Y arrancaron una pierna y le tiraran por allá. Y arrancaron una oreja y le tiraran por allá por la carretera. Esa es la iglesia del Señor hoy en día. Un cuerpo desmembrado, eso será. Pero eso no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de los hombres. La perfecta voluntad de Dios que se manifiesta el Espíritu en todos los creyentes para bien común, que todos sean bendecidos. Alabado sea Dios. Y puede haber organizaciones, yo sí digo que puede haber organizaciones. Y puede haber aquí el suyo, y allá el otro y el otro, pero todas las organizaciones tienen que estar unidas espiritualmente. Interesados una organización en el negocio de la otra, porque somos un solo cuerpo. Mi alma te alaba, Jehová. Y entre más ligero nos movamos a esta unidad, más ligero derramará Dios el Espíritu sobre toda carne y hará las maravillas que Él ha prometido para los últimos días. Lo que impide la manifestación mayor de la gloria de Dios es la falta de unidad que hay en el pueblo. La campaña es un ejemplo de eso. Mira, hermano, 9.400 y algunas más almas han aceptado a Cristo en lo que va de campaña. ¿Cuántas hubieran aceptado a Cristo si todas las iglesias de Nueva York estuvieran unidas? ¿Cuántas hubieran aceptado a Cristo si todas las iglesias que le estaban estuvieran todas las noches allí con toda la congregación? Porque lo de Dios yo lo respaldo, hermano, completo. Porque Dios de nosotros se dio completo en Cristo con nosotros. Y lo que yo sé que le dio, y ya le estoy fuerte para dar testimonio que le dio, yo lo respaldo en totalidad, porque Dios no me quiera ni a medio. Hablo por el Espíritu claro. Si yo me callo y me corta la lengua, señor amor. Y si todo el mundo estuviera respaldando a plenitud esa campaña, mi hermano, quemábamos la ciudad del diablo, otra bien quemada, y quemábamos al diablo también. Pero estamos peleando nosotros con un cuerpo que le faltan dedos, y le faltan orejas, y le faltan pedazos de los brazos en una campaña contra un diablo que no se divide. Así que el diablo es más inteligente que la mayor parte de los cielos de hoy en día. No se divide por nada, así te lo digo. Satanás no se divide. Él no echa fuera a Satanás. Y nosotros que tenemos que estar más unidos que nada, que estamos en un reino enemigo, divididos. Es decir, que ese hermano es lo que limita la bendición gigante que Dios quiere dar en este último tiempo. Porque imagínense, si con división ustedes ven a Dios salgando por cientos y cientos de sábados de las noches, 402 almas de tal a Cristo anoche, que como siempre le arrancamos al diablo en un llamado de casi una hora. Pero cuando llamamos casi una hora, Dios envía hasta palomas allá arriba ayudando. Mi alma se alaba, Jehová. Imagínense lo que Dios hará. Y todo el pastorado se une, hermano, para respaldar el llamado que Dios me ha hecho para Nueva York. Quemamos la ciudad, hermano. Y yo doy gloria a Dios que todavía hay una oportunidad de respaldar ese llamado para el año que viene. Ya bendito Señor Jesús. Y estoy orando y gimiendo de toda mi alma, porque hay millones de almas en la balanza. Y yo no dije mil, dije millones en la balanza, que Dios quiere darle una oportunidad como la que le dio anoche a esa humanidad que estaba ahí. Que me tuvo a mí 45 minutos llamando, desesperado por el gato que estaban al frente, y cuando ya yo no resistía más, entonces pidió paloma para que los pecadores la vieran y se estrellaran gritando. Esa es la oportunidad que Dios le quiere dar a esta humanidad perdida. Ya bendito el nombre de Dios. Quiere decir que este es uno de los puntos más importantes, que a cada uno Dios le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para que todo el cuerpo sea bendecido. O sea, la manifestación del Espíritu no es solamente para una denominación o para una congregación, es para el bien común.
Y cuando se manifiesta el Espíritu de una forma especial, a través de alguien en esta congregación, hay que pensar, Señor, cómo esta manifestación tan linda puede beneficiar a aquella otra congregación que está allá, o aquella que está allá. Porque hay que pensar en la unidad, en el bien común. Ese es el sentir de Dios, hermano. El sentir de la carne poderosa, pero el de Dios es ya glorificado el nombre de Jesús. Y dice, y ahora el nombre de los dones específico, verso 8, a unos, por medio del Espíritu, se le otorga palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro en el mismo Espíritu. Y no se cansa el Señor de repetir eso tantas veces. ¿Y por qué lo repite tantas veces? Para que entendamos que es uno el Señor, uno el Espíritu, uno el que está haciendo la obra, que no hay tres espíritus distintos ni cuatro, un solo Espíritu Santo. Y es glorificado el Señor. Añade y a otra operación de milagros, a otro curaciones, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro género de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas las cosas las obra del mismo Espíritu, y repartiendo a cada cual según Él quiere. Él reparte según Él quiere. También la Biblia dice, conforme a tu fe será hecho. Dios te da, pero según Dios te da, la Biblia dice, codicia los mejores dones. Señor, gloria a Dios por lo que me diste, pero yo quiero también esto. Y peleco de que yo se lo va a dar en su lugar. Pon tu delicia en la ley de Jehová y Él te dará las peticiones en tu corazón. Hay promesa de Él. Para que el Señor reparte, da como Él quiere. Y usted. Usted se conforme con eso, amén, confórmese con eso. Pero yo no me conformo en nada, yo pido más. Yo pido más y demando más. No para ostentación mía, no para la gloria mía, sino para llevarle más a un pueblo que necesita. Que haya glorificado el Señor, para llevar más fruto, porque entre más fruto yo lleve, más gloria hay para Dios, que quien lo hace. ¿Cuántos tienen eso? La gloria del Señor. Bendecimos su nombre. Porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, forman un mismo cuerpo, así también Cristo. Y esa es la visión, hermano, que nosotros tenemos que incrustar en el pueblo de Dios a todo costo, que es un solo cuerpo. Hay muchos miembros, sí, hay una organización aquí, hay otra allá, hay un concilio acá, otro acá, muchos miembros. Hay denominaciones aquí, allá, una iglesia aquí, otra allá, ¿cierto? Pero un solo cuerpo, todos somos uno es el Señor, uno es el Espíritu, uno es la fe, uno es el bautismo, es una unidad. Y si logramos, hermano, coger la visión de la unidad y reunirse los líderes cristianos, especialmente los líderes pentecostales, y unir al pueblo, mira, hermano, se le cae el rabo, y se le caen los cuernos, y se le cae el tenedor al diablo también. ¡Alabado, Señor! Mi alma te alaba. Bendito sea su nombre. Y Dios tiene que levantar a alguien. Y hablo por el Espíritu. Y siento la presencia de Dios. Así dice el Espíritu Santo. Dios tiene que levantar a alguien. Dios tiene que mover a alguien. Dios llama a alguien aquí ahora mismo, en este momento, a moverse hasta ahora. Y calasta calla, a moverse hasta ahora de unir al pueblo, unir los líderes, unir los concilios, unir todo, para romper las llaves del diablo. Así dice el Espíritu de Dios a la iglesia. ¡Ay! ¡Y se vaya aquí! ¡Anda, cara! ¡Oye, Dios! ¡Vaya la toma! ¡Ahora sí se va el Señor a pantalla! ¡Gloria a tu nombre! Mi alma te alaba. Cerrad el Señor. Y el Señor me muestra que Él está cansado de llamar al pueblo a unidad. Que Él va a tocar a algún líder espiritual, con influencia entre los líderes, para ir a decirle cara a cara, si ustedes no se arrepienten de la división y no se unen, van a saber lo que es la mano del juicio de Dios.
Bendito sea Jesucristo. Alguien Dios va a llamar. El que está llamando a la iglesia le responde. Tiene que llamar a alguien, un hombre. Porque yo siempre he sido hombre. Cuando Israel no pudo en Egipto, llamó a Moisés. Ahí fue un hombre. Y ahora no responde tampoco el Israel espiritual de ahora. Le va a llamar un hombre. Aquí en Nueva York, otro allá en otro lugar. Pero en todo lugar tiene que llamar hombres. Hombres en la posición adecuada. Para llamar al pueblo a unirse. Porque en la unidad está la victoria, es un cuerpo. Y tenemos el cuerpo que operar. Y el cuerpo es lleno de llagas. Y el cuerpo mutilado, y el Señor que es la cabeza quejándose, porque la cabeza siente si el cuerpo funciona mal. Esa es la que envió los impulsos. ¿Cómo sentiría mi cabeza ahora? Si yo envío me impulso este brazo que así no responde y se queda paralítico. Y me dice la tristeza que invadiría todo de usted. Así lo siente el Señor. Cuando envío me impulso a líderes en esta ciudad y no responden, no quiero que esa campaña, yo no voy a ir ahí. Yo tengo culto en esta noche. Hay tiempo para el culto todo el año. El culto ahora es en Blanda Laila, ese es el llamado de Cristo. Que haga lo que usted quiera, pero yo le digo lo que Dios me dice que le diga. El culto no es un cultito, el culto es una campaña gigante y Dios del mundo, porque hay miles de pecadores que el Dios que los quiere salvar. Mi alma te alaba. Ahora se acabó la campaña. Entonces ya en culto de fuego está la iglesia doctrinando esos nuevos convertidos. El culto de fuego porque todos los miembros de la iglesia van a estar edificando los mensajes que Dios está trayendo al pueblo todas las noches. Y cada iglesia se llena de bendición y el cuerpo se fortalece. Ya bendito el nombre de Jesús. Mira, hermano, anoche hubo alguien allí que dijo que yo no iba a predicar una iglesia, a menos que no hayan los $1,000. Mira, hermano, mi Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago del fuego y azufre, junto con el diablo y su sangre. ¿Cómo es posible que un cielo de Dios sea tan irresponsable que se atreva a dar una cosa, una información como esta, hermano? Mira, hermano, cuando yo estaba en el mundo, tenía 3 trabajos, y yo dejé los 3 por Cristo, ¿qué me puede interesar mi dinero? Yo intereso dinero para la obra de Dios. Y Dios me enseñaba a mí de una forma. Cuando yo logro reunir 300, 400, 500 dólares, está en el banco, Dios me habla y me dice, envíaselos a tal persona. Y yo digo, gracias a Jesús. Y me quedo con 5.90 en el banco para que la cuenta permanezca. Y luego yo le y me derramo del gozo que siento. Yo me encuentro digno de enviar el dinero asqueroso que estaba allí, no está sin hacer nada, a alguien que lo necesitaba. Y Dios sabe que está delante de él. Y yo estoy continuamente pidiendo, Señor, mira, tengo en el banco 300, 400, 500, porque ahora si tengo más de eso. ¿Qué hago con ellos? No tengo que se tenga ahí cuando hay alguien que padezca hambre de tu cuello, o un hermano que tenga aquí a casita a predicar. Dime quién es, revélame quién es. Mira, hermano, haga eso y usted tendrá tesoros en el cielo. Hablo para testimonio, para la gloria de Dios. Porque Dios quiere que estemos unidos, no tengamos los ojos puestos en dinero en nada, en la obra de Dios, en la unidad con el pueblo, en las almas, en el crecimiento del cuerpo de Jesucristo. Ahí está nuestra victoria. Pero hermano, mientras sigamos hablando en esa forma, es terrible, hermano. Ahí me da pena, a mí no me pasa el daño eso, hermano. Mientras yo tenga el escudo de la fe al frente, no hay saeta del diablo que me entre. Pero el que habla así, hermano, caiga Jesús de Dios. Y eso es lo que me da pena, porque aunque hablan de mí de una forma como esa, yo me da pena que Dios le vaya a dar un azote, que le vaya a poner un cáncer, o le vaya a poner el corazón al revés, por hablar en esta forma. Porque David fue, cuando tuvo a Saúl al alcance de la venta, por Dios que no estaba Saúl, y lleno del espíritu del diálogo estaba Saúl, y David dijo, líbreme Jehová de tocar conmigo. Y yo no sé el mismo diablo en pasa esto. Pero había sido un ungido de Jehová y David no se tuvo tocarlo. Mira, hermano, usted puede decirle, mira lo que quiere, yo no me atrevo a tocarle a usted. Dios me libre a mí de llevarle a alguno de los pastores. Haga lo que haga. Yo sí predico lo que Dios me da. Pero lo predico con un propósito, edificar, traer bendición, que el pueblo reaccione, se despierte al llamado de Dios a unidad, para que se manifieste toda la gloria de Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Pero cuidado, hermano, de los que hablamos, que por nuestras palabras seremos declarados justos, o por nuestras palabras seremos condenados. Eso está aquí en la Biblia. Mi alma te alaba, Señor.
sea bendito el nombre de Dios. Pues todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu para ser un solo cuerpo. Alabado sea Dios. Y fíjense, hermano, en eso es lo importante, que Pablo habla con esa seguridad de que todos los creyentes tienen el bautismo del Espíritu Santo. Eso es una cosa tan natural en la primera iglesia, como comer nosotros arroz con habichuelas a los puertorriqueños. Que todos tenían el Espíritu, porque todos estaban injertados a ese cuerpo. Y así que pasamos a la importancia del estudio pasado y al clamor del Espíritu antipasado de llamar a la iglesia ayuno para que todo el mundo reciba el bautismo del Espíritu Santo y todos los mundanos se conviertan y todos los tibios se calienten. Porque es una cosa, una doctrina apostólica elemental, que todos los creyentes tienen que tener el Espíritu Santo para ser miembros de un solo cuerpo que haya edificado el nombre de Dios. Eso ustedes saben que el Espíritu me dio en forma profunda a mostrar a los pastores la necesidad de que estén muy conscientes de quién es la iglesia que tiene el Espíritu Santo, para que le caigan arriba como el que apaga fuego. Porque en la primera iglesia, mira, todo dice el apóstol, tan tranquilo, y había miles de creyentes, todos fuimos bautizados como un espíritu, para ser miembros de un mismo cuerpo. Y ahí le habla claro, no importa quién sea griego, sea quien sea, tiene que estar ahí. Diríamos ahora, sea pentecostal, sea metodista, sea bautista. Si es el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo tiene el Espíritu Santo. Que haya visitado el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor. A todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Y Pablo establece lo elemental del bautismo del Espíritu Santo, lo elemental, hermano, y lo importante del bautismo del Espíritu Santo. Que cuando recibió el bautismo, bebemos el Espíritu. Lo que usted bebe, ¿para dónde va? Para adentro. No se puede bañar por fuera, pero lo que se bebió va por dentro. Aquí lo que tiene que bañarse, que usted puede tragarse el Espíritu Santo. Es por dentro. Hay que estar lavado por fuera, pero por dentro no tiene ese poder. Quiere decir que todo uno tiene que beber. Y cuando lo bebemos, sabemos que lo tenemos, porque como ríos de agua viva corre por dentro de nosotros. Eso es elemental, hermano. No busquemos complicaciones, ni nos enredemos en poesía doctrinal, que eso no es de Dios. Veamos lo elemental, veamos lo sencillo, veamos lo que no tiene duda, y entremos todos ahí en la unidad. Mire, aquí se arregla una discusión, de que la lengua, de que es aquello, y ahí acá se separa. No, hermano, reprenda al diablo. Esto es lo elemental, esto es lo sencillo, esto es lo que verdaderamente nos edifica. Que usted tiene el Espíritu, que usted de Dios se está por dentro. Usted sabe que siente ríos de agua viva que corren por su interior. Después de eso, el Espíritu se manifiesta en variadas formas. Porque hay muchas manifestaciones y muchas operaciones, pero ¿de quién? Del Espíritu que usted es de Dios, que quiere el Espíritu Santo. Y que lo injertó usted en el cuerpo de Jesucristo. Con ese sentir de unidad y de que todo es para el bien común y de que todo es para un espíritu que tiene que estar dentro de usted. No crowd waiting for my name, no camera catching change, just a room that knows my breathing and a clock that doesn't judge my pace. I've lost fights nobody saw, won some I didn't cheer. The loudest moments in my life never sounded clear. I don't rise with fireworks, I don't fall with noise. Most of what has shaped me happened without a voice. Quiet wins, I've learned that now not every victory takes a bow. Some survive,
some sink within, but the ones that last are quiet winds. Yeah, quiet winds when no one's there, when I choose calm instead of flare. No applause, no discipline, just staying. Quiet winds. I've watched people chase the echo of a moment burning fast, trading depth for recognition, borrowing a future from the past. I kept something unrecorded, something fragile, something mine. Turns out strength doesn't announce itself, it just keeps showing up on time. I don't need the world convinced, I don't need a louder skin. If I'm still becoming better, that's enough to let me in. Quiet winds beneath the skin, where patience turns to discipline. No parade, no might have beens, just progress. Quiet winds.